Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 futbolistas surgidos de las inferiores del club que Marcelo Gallardo sí o sí debe tener en cuenta para formar parte del plantel profesional de cara a la segunda mitad de este 2025. En el primer semestre del año no hubo tantos chicos que hayan tenido una oportunidad de ser constantes en la máxima categoría del conjunto rioplatense. Si bien es cierto que hubo algunos que debutaron por primera vez en primera y que si lo comparamos con el 2024, claramente los chicos surgidos de las divisiones menores de River tienen más lugar, necesitan muchos de ellos tener cada vez más continuidad y regularidad en la máxima categoría como para que en el momento en el cual tengan que aparecer de manera firme y constante puedan ya tener un piso lo suficientemente aceptable como para rendir lo suficientemente bien en primera. En este video en particular vamos a estar hablando de aquellos 4 jugadores que el muñeco sí o sí tiene que darles lugar de cara a la segunda parte de este 2025. Y estoy diciendo esto más allá de la Copa Libertadores, más allá del torneo clausura, sin importar a qué instancia llegue el club en los determinados torneos que jugará en la segunda parte del año. Sí o sí es el momento de empezar a darle lugar a estos juveniles que en reserva han demostrado mucho y seguramente en primera al hincha también le darán muchas alegrías. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando por el que fue titular en el primer semestre en al menos un partido. Santiago Lencina es quien lleva la número 10 en la reserva y es el futbolista que creo yo más posibilidades debería tener ya de formar parte del plantel profesional. Hay que tener en cuenta que la posición en la que se desempeña dentro de la cancha es similar a la que hoy juega Franco Mastantuono, un futbolista que se tira por el costado derecho, más ofensivo que defensivo, pero que tranquilamente puede hacer el trabajo hacia atrás teniendo en cuenta que su estado físico así se lo permite. Es un número 8, no sé si clásico puntualmente porque en la reserva a veces juega como interno, inclusive en algunas oportunidades se ha parado como número 10, pero por lo pronto es esa clase de futbolistas de buen pie y de buen cambio de ritmo que a cualquier entrenador le gustaría tener en su plantilla. De hecho, es de todos los jugadores que voy a mencionar en este video el que creo yo que debió haber tenido alguna posibilidad extra en la primera parte del año. Me parece ilógico que solamente haya jugado de titular un partido, que fue aquel cotejo contra Lanús por la sexta jornada del torneo Apertura. River ganó 1-0 aquel duelo con gol de Borja. Fue además un partido en el cual todavía Mastantuono no había regresado del Sudamericano Sub-20 y se encontraban lesionados la mayor cantidad de jugadores que se desempeñan como volantes ofensivos, porque no estaba Maxi Mesa, no estaba Manuel Lanzini, no estaba Matías Rojas, había muchos jugadores que no estaban a disposición y es por eso que Gallardo decidió que el futbolista en cuestión fuera titular. Pero teniendo en cuenta que su nivel en ese partido fue más que aceptable, no digo que la haya roto ni nada, pero por lo pronto no estuvo por debajo de lo esperado y por eso mismo creo que debió haber tenido más posibilidades. Después solamente le tocó sumar minutos en otro compromiso más, que fue ingresando en la segunda mitad del partido que River disputó contra Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina en mediados del mes de marzo. Después de eso ya no se volvió a hablar de Lencina para formar parte del plantel de primera en un partido oficial. Sí es cierto que ha estado formando parte de los entrenamientos, es uno de los juveniles que el muñeco decidió llevar a los Estados Unidos para que formara parte del plantel en el Super Mundial de Clubes de la FIFA, pero se sabía que no iba a jugar ni un solo minuto y creo yo que en el Mundial de Clubes es lógico que no juegue un minuto, pero en los partidos que River disputó, ya sea por el torneo local o en el último duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, aquel cotejo contra Universitario en el Monumental, me parece que Lencina debió haber sumado más minutos y debió haber tenido más participación por parte del entrenador. Es cierto que el muñeco no lo hizo debutar porque Lencina había sumado sus primeros minutos como profesional justo en el único partido del año pasado en el que no estuvo al frente del equipo ni de Michelis ni Gallardo, aquel cotejo contra Unión en Santa Fe, una jornada después de que de Michelis dejara de ser el entrenador y una jornada antes de que el muñeco asumiera nuevamente como director técnico del conjunto de Núñez. Así que en el caso de Lencina me parece un futbolista con absolutamente todas las condiciones para triunfar en River. No se requiere ir a buscar un refuerzo afuera para ocupar el lugar del pibe. Es cierto que lo más seguro es que el más grande vaya en búsqueda de un reemplazante de Mastantuono,
pero esto no tiene que opacar la participación del Encina en el plantel profesional. Sí o sí debe sumar minutos, porque si no es él, después no hay otro chico por debajo que tenga más habilidades y virtudes para ponerse la camiseta de River. Es decir, si el Encina no logra tener esa continuidad necesaria como para en un futuro formarse y de esa manera formar parte del plantel profesional, difícilmente algún otro chico que hoy esté en la reserva pueda lograrlo. Vamos ahora con el segundo jugador, que creo yo es el juvenil por el que más ha pedido el hincha de River, si tenemos en cuenta que el lugar que ocupa dentro de la cancha es una posición en la cual dos de los jugadores con los que tendría que competir están hoy por hoy lesionados y el otro es resistido por el simpatizante del más grande, como lo es Miguel Ángel Borja. Bautista Dadín fue la gran sorpresa en la lista que hizo Marcelo Gallardo a la hora de armar la nómina de jugadores que terminaron viajando a los Estados Unidos para representar a River en el Supermundial de Clubes. Al igual que en el caso del Encina, se sabía perfectamente que Dadín no iba a jugar ni siquiera un minuto, o por lo menos la idea no era esa desde un principio. Después, con la lesión de Driussi, se fueron abriendo algunas posibilidades, pero se sabía que todo dependía de Gallardo. Por lo pronto, el jugador en cuestión fue la gran figura en lo que respecta a cuota goleadora de la reserva en la primera mitad del año. Me parece, de hecho, que el equipo de Marcelo Escudero sintió su ausencia en el duelo que disputó contra San Lorenzo por los cuartos de final de la Copa Proyección, instancia en la que terminaría quedando eliminada la tercera categoría de River y no pudo defender el título conseguido el año pasado, pero por lo pronto se sabía que la prioridad para el jugador en cuestión, más allá de que seguramente hubiera sido importante salir campeón en la reserva, era tener continuidad en River en la primera división. Y si bien es cierto que a la hora de jugar minutos en la máxima categoría iba a ser muy difícil para el chico, quería empezar a ganarse un lugar de a poco, y era mucho mejor para él viajar a los Estados Unidos y formar parte de la delegación que estuvo con River en el Supermundial de Clubes, que el hecho de quedarse en la Argentina y a lo mejor haber conseguido el título de la reserva. Pero ya sabemos que el año pasado hubo muchos jugadores que salieron campeones en la reserva y aún con eso no los alcanzó como para que Gallardo los tuviera en cuenta. De hecho, la gran mayoría se terminaron yendo a préstamos a otros conjuntos del fútbol de nuestro país. Así que por lo pronto la idea de que Dadín empiece a ser considerado por Gallardo en la segunda parte del año crece cada vez con más fuerza. Primero de todo, lo que hay que tener en cuenta es que hasta mediados de agosto no va a estar Driussi. Hay que ver inclusive si llega al partido de los octavos de final de la Libertadores contra Libertad, que Borja es un jugador que no reúne las características que le gustan al entrenador, más allá de que lo ha utilizado como suplente básicamente en todas las circunstancias. Y si bien es verdad que es muy probable, y de hecho esto debe ser así, esperemos que suceda, que River va a traer un centroatacante como refuerzo en este mercado, porque necesita jerarquía en ese lugar de la cancha si es que quiere aspirar a obtener buenos resultados en las instancias finales de la Conmebol Libertadores. En el caso de Dadín es un jugador que Gallardo va a ir moldeando, no sé si tan de a poco como la mayoría cree. En la segunda parte del año existe la chance de que pueda finalmente tener esa continuidad y regularidad necesaria, al menos iniciando desde el banco de suplentes, porque también creo yo que eso es lo que le pide el hincha al entrenador de turno. No es necesario que, viendo los jugadores que hay formando parte del plantel, Dadín sea titular indiscutible, pero mínimamente que en los segundos tiempos vaya ingresando de a poco, como para que vaya teniendo esa necesidad de sumar minutos en primera y de esa manera se vaya acoplando cada vez más rápido. Si no, el momento en el cual le va a tocar debutar o le va a tocar sumar más tiempo, básicamente por alguna urgencia, no va a estar del todo preparado, y todo el mundo sabe que jugar en la reserva no es lo mismo que jugar en la primera de River. Hay muchísima diferencia, por lo que este chico es un juvenil que hoy por hoy el hincha de River está pidiendo a gritos que el muñeco le dé una posibilidad. El siguiente jugador ya también hizo su debut en la primera división, tal como le sucedió al Encina en la primera mitad del año. Giorgio Constantini, este futbolista que vino de Brasil, desde las divisiones inferiores de Atlético Paranaense, y que debutó en aquel partido en el cual River derrotó 1-0 a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental. Es cierto que tan solo jugó los últimos 5 minutos de ese encuentro en cuestión, pero tuvo la posibilidad en definitiva ya de pisar el césped de la cancha más hermosa del fútbol sudamericano, pero después de eso no ha seguido teniendo continuidad. Es cierto que ha estado convocado en alguna que otra oportunidad, es un futbolista que se desempeña como mediocampista central, puede jugar también al lado del número 5 como volante interno, es un jugador que tiene bastante llegada al área porque ha convertido varios goles en la reserva, pero acá en River, justamente en ese sector del terreno de juego, es
clave que los futbolistas puedan acoplarse a lo que es la primera división del fútbol argentino, porque es totalmente distinto jugar en la mitad de la cancha un partido de la reserva que en la mitad de la cancha un partido en la máxima categoría. Constantini es un jugador además que, más allá de haber nacido en Brasil, no ocupa cupo de extranjero, porque al tener la ciudadanía argentina es un jugador que le permite a River, más allá de justamente haber nacido fuera del territorio argentino, poder utilizarlo como si fuera un jugador nacido en nuestro país más. Por lo pronto, al igual que Lencina y Dadín, se une a este tridente de futbolistas que llevó el muñeco a los Estados Unidos para formar parte de la delegación en el Supermundial de Clubes. Y juega en una posición en la cual a River le han faltado variantes en la primera parte del año. Es cierto que seguramente Gallardo en este próximo mercado de fichajes vaya en búsqueda no solo de un volante defensivo, sino también de un mediocampista interno, y eso puede hacer que Constantini quede un poco tapado. Pero a mi entender no deja de ser un jugador que puede ser muy utilitario a futuro si es que se lo lleva de la mejor forma posible. De los tres mencionados, quizás es el que menos ilusión genera en el hincha de River por tema de posición dentro del campo de juego. Está claro que siempre un delantero y un volante ofensivo terminan generando más entusiasmo en el simpatizante del más grande que un jugador que tiene quizás características más defensivas y que, más allá de llegar al gol, no es un futbolista muy dúctil a la hora de jugar con la pelota a los pies, pero no deja de ser un chico que, si se lo forma de la manera adecuada, puede tranquilamente llegar a primera y ser, como dije recién, muy utilitario para distintos aspectos del juego. Después está claro que dependerá de los momentos y de las actuaciones que él mismo tenga. Por lo pronto, si Marcelo Gallardo lo quiere para la segunda mitad del año, no va a tener ningún inconveniente en que sea un jugador polifuncional en la mitad de la cancha, y se sabe que a Gallardo le gustan de esa clase de futbolistas que puedan cumplir bastantes roles en el centro del terreno de juego. Tiene además una buena pegada de media distancia, ha convertido un par de goles de esa manera en la reserva, y en River falta, porque en la primera división, ¿cuántos futbolistas se puede decir que le pegan de afuera del área de manera constante? De hecho, el que más lo hace, que es Mastantuono, se va a ir. Podemos añadir quizás a Maxi Mesa, que cada tanto prueba, al Piti Martínez, pero después poco más. El resto de los jugadores de River en general son futbolistas que o se meten dentro del área o juegan muy fuera de ella. Constantini puede reunir esas características que uno cree que le puede llegar a faltar al elenco de Núñez en la segunda parte de este 2025 para afrontar todas las competencias. Vamos ahora con el último jugador que creo yo que a principios de este año era el futbolista que más entusiasmaba al hincha de River, porque lo que Agustín Ruberto generaba en el simpatizante del más grande, más allá de haber tenido pocas posibilidades en el plantel de primera, sobre todo Martín de Micheli le había dado alguna que otra chance en el primer semestre, donde había convertido 2 goles. Es el único jugador de los que he mencionado que ya ha marcado en la máxima división con la camiseta más linda del mundo. Pero posteriormente dejó de tener posibilidades, empezó a correr desde atrás, y si bien es cierto que sobre el final del año pasado Gallardo lo empezó a incluir en el banco de suplentes de manera más continua, y eso significaba que seguro en la primera mitad de este año, en el primer semestre de este 2025, iba a tener más posibilidades de jugar, lamentablemente en el Sudamericano Sub-20 en Venezuela, mientras estaba representando a la selección argentina, se rompieron ligamentos cruzados, lo que obviamente hizo que estuviera fuera de las canchas durante toda la primera parte de este año competitivo. La idea de los médicos de River es que Ruberto en los primeros días del mes de agosto se vaya de a poco sumando ya al plantel profesional, para que a finales del octavo mes de este 2025 pueda estar disponible para Marcelo Gallardo. Es cierto que alguno puede decir, si Ruberto finalmente está bien, esto le va a quitar posibilidades a Dadín, teniendo en cuenta que los dos son centroatacantes, teniendo en cuenta también que lo más probable, como ya he mencionado en este video, es que River vaya en búsqueda de una referencia de área para traer como refuerzo, y eso obviamente podría quitarle posibilidades de jugar. Pero creo yo que Ruberto, cuando esté bien físicamente, va a tener una continuidad más importante de lo que la mayoría hoy cree. Es un jugador que por características reúne todas las condiciones que pretende el muñeco en un atacante, porque tiene poderío goleador, presiona a los defensores rivales constantemente como para que estos no puedan salir de manera limpia. Es un futbolista que además tiene una buena participación en el circuito ofensivo del equipo, no es ese típico delantero que se queda metido entre los dos defensores centrales rivales y no se mueve. Es un jugador que básicamente, si logra estar bien, va a ser muy importante en River.
River. Obviamente que, como ya esto se sabe, no es fácil volver de una rotura de ligamentos cruzados y no hay que apurar a ningún jugador que esté a punto de recuperarse de esta clase de lesiones. Gallardo nunca lo hizo, de hecho ha habido lesiones de estas características que han tardado inclusive casi un año, como fue el caso en su momento de Felipe Peña Viafore, y después lamentablemente no pudo tener posibilidades en River. En el caso de Roberto se espera que a partir de septiembre quizás pueda estar a disposición y ya a partir de ahí empieza a ser ese delantero surgido de las inferiores que Gallardo pueda darle continuidad. Después el mismo chico obviamente tendrá que rendir, pero creo yo que de eso no habrá ningún tipo de discusión, porque los que vieron jugar a Roberto saben perfectamente lo que le puede dar al equipo. Después vuelvo a repetir, no es lo mismo jugar en reserva que jugar en primera, eso está claro, y en algunos partidos, ingresando en el segundo tiempo el año pasado en la primera parte, le ha costado, no es que siempre ha sido fácil para él, o que cuando debutó siempre la tuvo sencillo a la hora de convertir goles, no es que va a ser fácil, pero no deja de ser uno de los chicos a los cuales sí o sí hay que darle posibilidades, porque si no, tal como mencioné en el inicio con la Encina, si vos tenés a los mejores jugadores de reserva y ni siquiera a esos le das la chance, ¿qué queda para los demás que sabemos que tienen menos jerarquía y menos posibilidades de jugar? Está claro que siempre cuando se juega las fases finales de la Copa Libertadores es muy difícil que en esos partidos puntuales los chicos tengan posibilidades. A mí me parece que no debería ser tan así si es que el juvenil en cuestión tuvo la continuidad previa necesaria, porque de esa manera ya estaría preparado para esa clase de cotejos. Es verdad que hay algunos juveniles que se imponen por sobre otros por su propia jerarquía. Mastantuono con 17 años es titular por encima de cualquier otro jugador hoy por hoy que tenga el plantel de River, más allá de que ya sabemos que su futuro está en el Real Madrid y por eso mismo no vale la pena seguir hablando de él. Tampoco puse en esta lista a Ian Subiabre porque normalmente forma parte ya del plantel conducido por Gallardo. Es cierto que entra a cuentagotas, pero ya no juegan la reserva como los que he mencionado en este video, como en el caso de Roberto, que debe recuperarse. Esperemos que en la segunda parte del 2025 los chicos puedan darle soluciones al entrenador y a su vez también el director técnico les dé más posibilidades de las que le ha dado, sobre todo en la primera parte de este año calendario. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.